tipo de cambio con mucha volatilidad. ¿Crees que el tema de mayor interés en el mercado es la negociación entre Estados Unidos y Canadá en el marco del TLC, donde todavía no hay acuerdo ni mucha información? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Así es, el mercado cambiario está atento a las noticias sobre la renegociación del TLC, y es que recordemos que Canadá todavía no se suma a este principio de acuerdo. Además, pues el acuerdo sigue siendo verbal. No tenemos todavía los detalles y como que el mercado cambiario quiere conocer ya los detalles para saber si se considera que es una renegociación exitosa para la economía mexicana y si beneficiaría a esta en el largo plazo. Además, bueno, pues hay que recordar también que Donald Trump en algún momento dijo que los aranceles impuestos al acero y al aluminio se quitarían cuando ya se definiera la renegociación, cuando ya se diera la renegociación del TLC. Y si ya se supone que hay un principio de tratado entre estos dos países, pues que estos aranceles ya no tienen razón de ser y sin embargo vemos que todavía están en pie. Entonces el mercado cambiario todavía está muy ansioso, por eso es que vemos cotizaciones interbancarias cercanas a los 19.30 pesos por dólar. Siempre, y bueno, pues uno hubiera pensado que una vez que ya se diera este entendimiento comercial entre Estados Unidos y México, pues que el tipo de cambio iba a disminuir significativamente. Y lo que estamos viendo es una alta volatilidad y más bien depreciaciones del peso. Y esto es, bueno, por todo lo que mencionaba hace un momento. Sin embargo, en Banco Base creemos que cuando Canadá ya se ponga de acuerdo y que IAP también se sume a esta negociación, sobre todo pensando que el 78% de las exportaciones canadienses van hacia Estados Unidos, entonces pues creemos que es muy probable que se sumen. La cosa es cuándo lo harán, ¿verdad? Pero cuando lo anuncian, creemos que finalmente el tipo de cambio tenderá a disminuir y esto también, bueno, pues cuando se den más detalles sobre esta renegociación que se ha hecho entre México y Estados Unidos. Ahora, si se confirma la intención de Donald Trump de imponer aranceles adicionales a 267 mil millones de dólares de importaciones chinas, ¿habría que esperar aversión al riesgo y presión sobre las monedas de economías emergentes? Sí, definitivamente, y es que hay que recordar que el tipo de cambio no depende solamente de los fundamentales económicos de México, sino de muchas variables especulativas inclusive, y entonces pues aquí se da obviamente el efecto contagio de otras economías que están en crisis como Argentina, Brasil, aversión al riesgo causada por diferentes eventos, entre ellos por supuesto pues esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que son las dos principales economías del mundo, y sobre todo porque bueno pues esta guerra comercial puede llegar a traer una desaceleración económica a Estados Unidos y de manera indirecta pues también afectar a la economía mexicana. También otro punto relevante para el tipo de cambio peso-dólar pues es el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo cae, el tipo de cambio tiende a incrementarse. La política monetaria de la Reserva Federal, en donde el mercado pues ahorita le da una probabilidad cercana al 90% a que la FED suba su tasa de referencia el 26 de septiembre, y entre muchos otros factores. También vemos, por ejemplo, las posiciones en el mercado de futuros de Chicago, las posiciones especulativas, que por 2 semanas consecutivas han disminuido las que están a favor del peso, es decir, aquellos inversionistas que apostaban o que pensaban que el peso se va a apreciar en el mediano o largo plazo, han cambiado una pequeña proporción, pero se han cambiado a pensar ahora que se estará depreciando. Entonces todo esto termina afectando al tipo de cambio, por eso vemos cotizaciones por encima de los 19 pesos por dólar y desafortunadamente cotizaciones a partir de los 19.30 generan presiones inflacionarias importantes, que esto, bueno, pues termina redundando en una mayor inflación, y la mayor inflación, pues sabemos que incrementa la probabilidad de que Banco de México suba su tasa de referencia. Sobre esto que comentas, el viernes conocimos el dato de inflación en agosto para México que superó las expectativas del mercado. ¿Es probable entonces que Banco de México suba su tasa de interés antes de que concluya el año? Algunos analistas creen que la va a subir 25 puntos base en su reunión del 4 de octubre. ¿Tú cómo lo estás esperando? Nosotros más bien creemos que será hasta diciembre, que más bien va a esperar a ver qué es lo que sucede con el desempeño de la inflación. El último dato de la inflación, aún y cuando estuvo por arriba de las expectativas del mercado, porque estuvo en 4.9% y fuera, por supuesto, del meta del Banco de México, se obedeció más bien o se debió a incremento de precios en la parte no subyacente, es decir, los más volátiles de la economía, y estos precios, como su nombre lo dice, puede ser que en la siguiente quincena se ajusten a la baja. Entonces,
Más bien creemos que el Banco de México esperará un poco más de tiempo a ver cuál es la evolución de los precios, la evolución de la inflación y también cómo responde el tipo de cambio ante las noticias que se vayan dando, Telecán, contagio de economías, precio del petróleo, etcétera, de todo lo que va saliendo en el mercado. Entonces, más bien vemos que la mayor probabilidad es hasta diciembre que suba 25 puntos base su tasa de referencia, a menos, por supuesto, que el tipo de cambio se subiera, no sé, arriba de 19.50 pesos por dólar y que esto, bueno, pues de por sí ya generara mayores presiones inflacionarias. Gabriela, muchas gracias por tus comentarios. Saludos. Gracias a ti, Víctor, como siempre. Buenas tardes.